Busquemos el libro de Filipenses. Libro de Filipenses. Versículo que leemos es versículo 13, versículo 14. Versículo 12. Dando un amén cuando lo tenga. Bendito Dios. Dice versículo 12, Filipenses 3:12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Leemos una vez más versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No sé si da gloria a Dios. Esta noche vamos a hablar acerca de avanzando hacia la meta perfecta. Amén. Avanzando hacia la meta perfecta. Amén. Y la vida espiritual es semejante, algo así como un viaje. Amén. Un viaje en el cual cuando leía estos versículos me acordaba mucho acerca de el viaje del peregrino, y en donde en sí Cristo nos encuentra, y gloria a Dios porque Cristo nos alcanzó, hermanos, y de ahí emprendemos nosotros un viaje que podríamos decir un viaje glorioso, pero no por ser glorioso no está cargado de penalidades, circunstancias y muchas cosas que embaten a la vida del cristiano. Amén. De por sí, desde que venimos a los pies de Cristo, todos nosotros no hemos pasado momentos como color de rosas, sino que hay altibajos. Amén. Pero en esos altibajos nunca debemos de quitar la mirada que quién es el que nos lleva, quién es el que nos sostiene, quién es el que de verdad pelea las luchas, porque ese es el gran secreto a causa de la vida cristiana, en la cual la vida puede estar bien cimentada. Y es que una vez que venimos a Cristo, lo primero que debemos de hacer es olvidar el pasado. Amén. O no olvidarlo plenamente, sino dejarlo en un momento de stand-by, porque es lo que Pablo nos dice acerca de este versículo. Y cuando Pablo emprende este capítulo, primero le dice a los filipenses que se cuiden de todas las circunstancias, sobre todo de las religiones, y en el versículo 1 y 2 dice que se cuiden también de las personas que mutilan. Amén. Es decir, que hay un esparcimiento sobre nuestra vida, y de ahí empieza a hablar él acerca de todos los acontecimientos hasta llegar a la vida de él. Amén. Hablar de la vida de él, de cómo Cristo había hecho en su vida un cambio glorioso, un cambio perfecto, un cambio divino, y ese Cristo es el que esta noche nosotros venimos a adorar. Ese mismo Cristo que pudo ser capaz de poder cambiar la vida religiosa de Pablo, ese mismo Cristo ha sido capaz de darnos una transformación a todos nosotros. Amén. Cuando hablamos nosotros de la vida pasada, todos tenemos testimonios de los cuales nosotros podríamos estar hablando, porque nadie
que está fuera de Cristo, por muy perfecto que usted lo vea, siempre tiene historias oscuras dentro de su corazón. Pero Pablo nos recomienda que para que todo eso acontezca sobre la vida del ser cristiano, nosotros no debemos de recordarlo como una melancolía que se nos viene a nuestro corazón. Que si me acuerdo cuando me ponía los pantalones. Que si me acuerdo en el caso de las mujeres cuando yo me pintaba. O quizás que sí me acuerdo cuando salía a los bailes, salía a las fiestas, y les agarra la melancolía como querer volver. Sino que hay que recordarlos de alguna manera de cómo el pecado nosotros nos abrumaba y nos llevaba por corrientes donde no sabíamos ni a dónde estábamos, ni en dónde podíamos situarnos, ni para dónde íbamos. Pero Cristo un día nos alumbró. Y es de eso que vamos a hablar esta noche, porque avanzando hacia la meta perfecta, amén. Todo el mundo habla de metas, todo el mundo tiene sueños, todo el mundo quiere hacer su buena casa, tener su buen trabajo, que toda su familia tenga un bienestar perfecto dentro de su vida, que siempre haya alimentos en la casa. Ese es el pensar del ser cotidiano. Pero la vida del cristiano, aparte de todo eso que he mencionado, que no es malo, lo más interesante es estar firmes en la fe, estar firmes con Jesús, porque no hay mayor garantía para la vida del ser humano que tener a Cristo dentro de su vida. Y lo que Pablo está hablando en esos versículos es que nos mantengamos firmes, que no seamos fluctuantes, de que de verdad al venir a los pies de Cristo seamos de verdad creyentes. ¿Se identifica usted como creyente, hermanos, esta noche? ¿Se identifica usted que de verdad siente el fervor divino de la gloria de Dios sobre su vida? Pues hay una buena razón para decirle que sí, porque mire, a pesar de del tiempo, de la inclemencia que está pasando, usted está en este lugar alabando a Dios. Gloria a Dios. Y fíjese, hermano, que somos bendecidos, porque hoy, exactamente en este momento, usted va a oír noticias, mañana probablemente, de personas que lo han perdido todo, porque ha llovido súper fuerte de Lourdes para allá. Hay familias evacuadas y probablemente están orándole a Dios, a lo mejor porque ha salvaguardado sus vidas, porque Dios es glorioso. Y ahí usted escucha a esas personas que dicen: bueno, perdí lo material, pero lo importante es mi vida. Y eso es hablar con firmeza delante de Dios. Y más doloroso va a ser para la vida cristiana el día de mañana en decir: bueno, vengo mutilado, quizás vengo destruido, pero aquí estoy, Señor, contigo. No sé si dice gloria a Dios, hermanos, porque esa es la meta que Pablo nos va a enseñar esta noche. Dice el versículo 12 que leía: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Pablo, imagínense las características de Pablo. Cuando escribió este mensaje, era una persona respetada. Amén. Cualquiera pudo haber dicho: bueno, el hermano Pablo, ¿y qué tiene que? Pero Pablo decía que él no se creía que ya lo había alcanzado todo. Es que cuando nosotros nos sentimos que somos los superpoderosos cristianos, ese es el nivel para estar quizás en la bancarrota. Amén. Hablando espiritualmente. Porque las personas que creen que son ellos los merecedores, o son ellos, por ellos son los que aplauden, probablemente son las personas vanidosas que están a un paso de caer a un abismo. Y Pablo, mire, habla con esa humildad, porque él dice que él se sentía que no lo había conseguido todo. Es decir, que Pablo proseguía en la meta, como estamos nosotros en este lugar,
prosiguiendo a la meta. ¿Cuántos están prosiguiendo a la meta en esta noche? ¿Cuántos están seguros que están luchando para alcanzar la benevolencia de Dios? Pablo era un predicador del evangelio y lo hacía con todo denuedo. Pero oiga, me llama la atención cuando dice en este versículo: prosigo por ver si logro asir, dice. Aquello de asir era como decir hacer o aprender. Amén. Aprender de tenerlo sostenido. Amén. Que no se suelte. Asir es el poder sentir desde adentro que de verdad nos sentimos seguros estar agarrados de la mano de Dios. Pero Pablo no lo decía de una manera en que se sentía con la seguridad, sino que lo decía con la desesperación de que tenía que estar agarrado de la mano de Jesús. Tenía que estar seguro que Jesús caminaba con él, porque de lo contrario su vida se podía desboronar de un rato para otro. Amén. Entonces Pablo dice esa introducción en que él está totalmente agarrado de la fe en Jesús. Y eso es la base para que nosotros podamos resistir cualquier embate de lo que este mundo nos está mandando. Dice el versículo 13: hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Amén, hermanos. Amén. Entonces dice no olvidar. Imagine olvidar. Dice en primera de Juan 1:9, dice: si confesamos con nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que cuando confesamos nuestros pecados, dice que vida nueva tenemos. Amén. Cuando nosotros olvidamos, dejamos de lado el pasado y le decimos: Señor, aquí está mi corazón, Él nos hace una nueva criatura. Amén. Dios transforma todo lo que tenemos. Pero pareciera que la vida cristiana, el cristiano muchas veces sigue viviendo con las tentaciones del pasado, con las concupiscencias del pasado. Los que vienen a Cristo, los jóvenes, siguen pensando en que probablemente dentro de un año se van a ir al baile y van a ir a dar los pasos con la señorita que siempre lo hace, porque no hay una firmeza espiritual, porque el pasado los está consumiendo. Y muchos de nosotros igual llevamos años de vivir el evangelio y pareciera que llevamos una mochila con piedras en el lomo. Y esto cada día, esta carga que nosotros decimos que es cristianismo, no es cristianismo. Muchas veces son las cosas del pasado que nos atormentan, pasados en los cuales, hermanos, que no se pueden perdonar unos a otros, familias que no se pueden perdonar unos con otros. Cuanto que Dios dice que cuando venimos a Él, Él quiere que tengamos paz y gozo. Paz y gozo. Es lo que busca Dios, que el cristiano tenga sobre su vida. Dice que Él ha prometido que su vida duerma con tranquilidad. Hermanos, eso de reconciliar el sueño, eso es una gran bendición. Fíjese que hay personas que no duermen por su tormento, sobre todo aquellas personas que tienen las amantes. Y a veces empiezan a caer mensajes o empiezan a decirles, a pedirles dinero y ya no les alcanza. Esas personas se trastornan. Y por eso ahí vienen pensamientos oscuros y dicen: ¿cómo es que voy a estar en la iglesia adorando a Dios y ya el Espíritu ya no está? Pues ya no está porque nosotros hemos vuelto atrás. Hemos vuelto atrás. Y la Biblia dice que tengamos la mano en el arado. Es decir, que aprender o asir también es mantenerse la mano en el arado,
Y es lo que Pablo está diciendo, que nosotros no debemos de soltarnos de la mano de Dios. Las tentaciones van a venir en cualquier momento. Los momentos duros van a entrar sobre nuestra vida. Las enfermedades van a venir, los problemas te van a venir. Pero hay de usted que no agarre bien lo que Dios le ha dado, que no sea capaz de ir empujando lo que Dios le ha puesto. ¿Por qué? Porque de lo contrario se va a envolver y va a venir a ser como el pueblo de Egipto. Ahí entre los egipcios había gente mezclada, sabía, cuando Israel partió. No iban solo israelitas, también se fueron egipcios. Y esos contaminaron a Israel, diciéndoles: ¿y no te acordás que allá en Israel comíamos mejor que aquí? Esta comida ya nos aburrió. No, a ellos no les iba a nutrir eso, porque ellos eran egipcios. Probablemente las costumbres a nosotros igual nos contaminan. Nos contaminan, porque cuando vienen las fiestas patronales, aunque sea de escondida, nos vamos a subir a la rueda, ¿verdad? Ahí andamos con el elote loco y no queremos que salir en la cámara. Probablemente eso no tenga nada de malo. Puede disfrutar, pero ahí se le puede pegar algo. De ahí usted puede acordarse de otras cosas y puede olvidarse de mantenerse firme, porque ahí hay voces en las cuales le están diciendo: mejor venite para acá. Y es lo que el apóstol Pablo nos está a nosotros esta noche, nos está apercibiendo. Él dice: hermanos, oiga, a la iglesia le está hablando. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Debemos de olvidar profundamente lo que queda atrás. Debemos de verdad poner nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a qué nos ha llamado Dios. ¿Cuál es el impacto que Dios ha hecho sobre nuestra vida? Si cada uno de nosotros pusiéramos a preguntarle cuál ha sido el impacto que el Evangelio ha hecho sobre su vida, ¿qué podría decir usted? Podría decir usted: no, si es que Dios me libertó. Pero probablemente podría decirlo con toda libertad, que es libre. Probablemente en su adentro pueda que no. Probablemente la llama del Espíritu se nos apaga día con día. Parecemos algunos como que cuando vimos a Coco, ya no nos acuerdan y ya nos están olvidando. Pues algo así es el Espíritu Santo. Pero no depende del entorno que usted tenga, sino que depende de nosotros mismos. De cuál es la importancia que usted le está dando a la palabra de Dios. La importancia que usted le está dando a la oración. La importancia que usted le está dando el confraternizar con los demás. La importancia que usted le está dando el evangelizar a los demás. Sabía que al venir a este lugar no es solo venir a este lugar y escuchar la palabra de Dios. No es ese el mandato total que Dios nos ha dejado. El mandato que Dios nos ha dejado es que vayamos y anunciemos la palabra de Dios. Que vayamos y anunciemos lo que Él ha hecho con nosotros. Es decir, que ahí podemos utilizar como está nuestro pasado, en hablarle a los amigos. Y si se acuerda, niña Josefina, cómo era mi vida. Si aquí veníamos a chambrear, niña Josefina, pero hoy vengo a hablarle de las buenas nuevas de salvación. Aquel que fue capaz de transformarme a mí, también puede hacerlo con usted. Y hoy están las circunstancias que a lo mejor más viles, pero mire, Dios puede hacer algo diferente con la vida nuestra. Y allí empiezan quien conoció su vida, y allí empieza a dar testimonio de lo que Dios está haciendo sobre usted mismo. Y ese es el Evangelio de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ninguna. Pudo ser usted el bolo más cercano de la cantina de su lugar. Pudo ser usted
la persona más perversa que pudo haber pasado. Pero si viene a Cristo Jesús, debemos nosotros de tener renuevos espirituales dentro de nuestra vida. Debemos de ser cambiados y transformados. Porque yo ya he dicho, si algún pasaje que hubieran oído de mi mamá cuando era joven, a lo mejor ni lo creyeran. Pero ese era yo. Pero un día Cristo me iluminó, como iluminó a cualquiera de todos ustedes que están en este lugar, o a cualquiera de nosotros. Pero dice la promesa de Dios: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es el misterio o la grandeza de Dios, que un día nosotros no teníamos participación de entrar con toda libertad a alabarle a Él, a bendecir su nombre. Pero un día dice que Él mandó a su único Hijo a morir por nuestros pecados, a que aquel telón donde no teníamos entrada fuera partido, para que gozáramos los mismos beneficios que gozaban los israelitas. Y a veces tenemos poca cosa en el evangelio, tenemos poca cosa en alabar a Dios, tenemos poca cosa en hablar de la palabra de Dios. Y esto es una gran bendición que Dios ha dejado para su iglesia. Por lo tanto, olvidemos el pasado de una manera, entre comillas, porque hay que utilizarlo estratégicamente para evangelizar a los demás. Dice, probablemente usted podría decir: ¿y cómo voy a olvidar el pasado? ¿Cómo lo voy a olvidar? Mire, lo primero que tenemos que hacer es perdonándonos a nosotros mismos. Perdonándonos a nosotros mismos. Es que si no nos perdonamos nosotros mismos, nosotros no podemos tener amor por los demás. Si nuestras culpas siempre están dentro de nuestra vida, no podemos nosotros tener una imagen de alegría. Siempre vamos a andar amargados, siempre va a andar usted con la cara cuadrada. Solo le va a alegrar cuando oiga la música predilecta que usted escuchaba antes y le va a venir la nostalgia. Ahí le va a alegrar el corazón. Pero eso no es perdonarnos a nosotros mismos. A veces, algunas veces nosotros nos ponemos a pensar de nuestros fracasos, nos ponemos a pensar en nuestros avances y empezamos a que nos cae a nosotros que ya estamos viejos y no avanzamos. Perdonémonos, hermanos. Perdonémonos, sintámonos dichosos que estamos en la grey del Señor. Que sea como sea, nosotros somos del Señor. Ya olvidemos de acusarnos unos con otros. En nuestra familia nos acusamos unos con otros. Si sos el que menos aportás y sos el que más gritás en la casa, así que anda a ver dónde comer, le dice la mujer al hombre. ¿Cuánto? Que lo primero que Dios nos ha dicho es que a paz nos ha llamado el Señor. A paz. Y para tener paz, ¿qué hay que tener? Perdonándonos hacia adentro. Perdonándonos hacia adentro. ¿Se acuerda en la vigilia de lo que hablábamos? Que las cosas externas se ven de lejos, las raíces no las vemos como estamos nosotros en nuestras raíces. Como estamos nosotros de perversidades en nuestras raíces. Por eso es que cuando nos dicen: mire, quiere agarrar una reunión familiar, como que no les hablan a ustedes. ¿Por qué? Porque andan en otra órbita. Ya el abono que ustedes reciben no es espiritual, sino que es un abono a saber de dónde. Pero la palabra de Dios insta a que nos perdonemos, y para ser perdonados debe de ser desde adentro. Debemos de llenarnos de la savia gloriosa de Dios. Acuérdese que somos pámpanos, y los pámpanos por sí solos no llevan frutos. Solo pueden llevar frutos siendo ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Y para ello debemos de reconocer que Cristo nos ha rescatado y Él nos sostiene. Y en segundo lugar dice que debemos de olvidar nuestro pasado. Olvidando nuestro pasado. Ya dejémonos que por qué yo te agarré cuando tenías 2 hijos
Y el hombre empieza a recriminar a la mujer y siendo cristiano, en vez de ver las virtudes que lleva, las virtudes que las personas tienen, o los hijos muchas veces se ponen a recriminar a los padres o empiezan a medirse unos con otros y ahí empieza el complot. Y a la hora de que los padres se mueren, las familias se distorsionan, hermanos que ya no se hablan, familias perdidas. ¿Por qué? Porque no lograron olvidar el pasado, porque no olvidaron perdonarse. Y Dios no quiere un pueblo de rencores. Dios quiere una iglesia limpia y santa, una iglesia que conserve no los principios familiares, sino que conserve los principios divinos de la palabra de Dios. Y si conserva los principios divinos de la palabra de Dios, amor, paz y gozo, amor, paz y gozo, llenos de gracia y amor, habrá confraternización no solo con nuestra familia, sino que con nuestros enemigos, sino que con aquellos que quieren hacernos mal. Porque aquellos que quieran hacernos mal y usted esté en la gloria de Dios, ellos será como que les abonen más sobre sus vidas y las bendiciones florecerán. Se siente bendecido con Dios, hermanos. Nos sentimos fortalecidos nosotros con Dios. Entonces a Dios sea la gloria siempre. Porque pase lo que pase sobre nuestras vidas, nosotros debemos de decir que somos del Señor. Dice el versículo 13 siempre: y extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndonos a lo que está adelante. Eso es algo así como poder tener la esperanza y estar confiando en Dios. Tener esperanza y estar confiando en Dios. Mire la vida de Pablo. Si usted ve la biografía de Pablo cuando vino al Señor, es una vida bien conflictiva, una vida de lucha constante. Para predicar el evangelio de Dios le decía Pablo: ahí ya no vayas, te van a hacer daño. Pero él se sentía confiado que su vida estaba completamente entregada en las manos de Dios. Y nosotros muchas veces perdemos la confianza. No hay confianza sobre nosotros, mucho menos esperanza sobre nosotros. Cuando hay esperanza y confianza en Dios, nosotros no tenemos nada que temer. Nosotros podemos ser bajados de un castillo, así como bajaron a Pablo en alguna de sus pasajes, en un canasto, dice, con un lazo. Allí iba Pablo huyendo de la persecución, pero su confianza y su esperanza estaban vivas. Nosotros hoy medio nos amenazan y ya queremos tirar la toalla. Menos nos hacen aquí una media mala cara y ya queremos tirar la toalla. Nos hemos vuelto, hermanos, cobardes, porque nuestra confianza y nuestra esperanza la hemos puesto en otra cosa, menos en nuestro Cristo. Nuestra esperanza y nuestra confianza ya no está en la palabra de Dios. Nuestra esperanza y nuestra confianza están en otras cosas, pero ya no queremos mediar con la obra en la cual Dios nos ha dejado. En algunos de estos pasajes nosotros hemos hablado que usted que ha levantado su mano y ser seguidor de esta iglesia, usted no es seguidor de esta iglesia, usted es mayordomo de la obra de Dios, mayordomo de su obra, eso es. Y ser mayordomo de la obra de Dios es ser también embajador de la obra de Cristo en la tierra. Y para ello debemos de tener toda nuestra confianza y nuestra esperanza de que es de Dios. No es de que el hermano Carlos le mande un mensaje y le esté diciendo, que le esté dando palmaditas. Es que la gloria siempre se la vamos a dar a Dios.
que nosotros vamos a valorar todo lo que ustedes hacen, porque todos trabajamos para un solo fin, y es llevar esto para la gloria del Señor. Así debemos de convivir, y cuando vayamos, tengamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, seremos la iglesia de confraternización en los rincones donde nosotros estamos viviendo o estamos impactando. Como veo que ya se están durmiendo, voy a pasar al versículo 14. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el Proverbio 3:5, dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Dios tiene un plan perfecto para cada vida de nosotros. Dios no nos ha llamado a este lugar simplemente al sufrimiento. No, Él tiene un plan, y ese plan es el plan de Dios sobre nuestra vida. Pero para ello ya hablamos que debemos de esforzarnos. Pero Pablo dice: prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios. Proseguir a la meta. Proseguir a la meta es de que nosotros estamos en esta posición actualmente, pero esto significa que debemos de seguir luchando. Esto significa que debemos de seguir trotando. Esto significa de que no nos debemos de detener, hermanos. Debemos de tener, como decía la profecía, debemos de volver al fuego divino de Dios. No debemos de dejar que el fuego de Dios se apague sobre nuestra vida, sino que debemos de vivir con la esperanza de que proseguimos a un punto de partida, a algo donde Dios ha prometido tenerlos, y que hay un plan divino para cada uno de nosotros. Y ese plan divino es llevarnos a la patria celestial, llenarnos del gozo de Dios. Y dice, mire la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:18, dice: antes bien, dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A medida que seguimos a Jesucristo, nos sumergimos en sus aguas. A medida que seguimos a Cristo, nos bañamos del Espíritu Santo. A medida que proseguimos a Cristo, le sentimos sazón a la palabra de Dios. Pero para ello, Dios ha especificado un plan divino, y ese es proseguir a la meta. Pero proseguir a la meta no es que todo el tiempo va a estar usted sentado en este lugar. Proseguir a la meta no es que todo el tiempo usted solo va a estar escuchando mensajes de Dios. Proseguir a la meta es lanzarnos a predicar la palabra de Dios. Proseguir a la meta es ver en qué nosotros nos metemos para que esto crezca, no para obtener ganancias de este lugar de ninguna manera. Para que esto se haga más lujoso y esto sea esplendoroso, de ninguna manera. Debemos de proseguir a la meta, alcanzar las vidas que sean salvadas y rescatadas para Cristo. Que nuestra vida rebose de alegría, que no haya ningún desliz que nos diga voy a volver atrás, sino al contrario, usted diga que cuando las circunstancias de su vida usted lleguen, usted diga: no, si yo no vivo por esto que estoy pasando en este momento, que alguien me vitupere, que alguien me golpee, bueno, si hay alguna herida ya me va a sanar. Lo importante es que yo prosigo la buena batalla de la fe. Yo estoy luchando en la gracia de Dios. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, que no haya nada que nos pueda detener, sino que todo lo que venga sobre nuestras piedras, que caigan sobre nosotros, sean nada más para ayudarnos a impulsar, y sean más para llenarnos de la emoción de vivir en un evangelio glorioso, en un evangelio que no está puesto en este lugar solo como una historia, sino que sintamos dentro de nuestro corazón
que de verdad nuestra vida está valiendo la pena en esta tierra. Dice la palabra de Dios que nosotros, para poder tener metas claras, sobre nuestra vida, debemos de tener 3 cosas importantes. 1, olvidando nuestro pasado. 2, reconociendo el lugar actual en el cual usted está en este momento. Reconociendo cómo está su vida en este momento. Y 3, es que si su vida está en las manos de Jesús, usted tenga claro para dónde nosotros vamos. Tengamos claro nosotros cuál es nuestro destino. Porque hay muchos que están en este lugar y están divagando. ¿Cuál será su destino? Divagando hacia dónde podrá ir. Y ahí es donde Pablo dice que somos como las ondas del mar, ¿verdad? Así que nos lleva cualquier viento. Pero no, como hijos de Dios debemos de estar definidos. ¿Cuáles son esos propósitos? Y todo lo que está en medio de toda esta campal, de toda esta batalla, de toda la línea de las metas, que sea nada más para darle glorias a Dios. Y si vienen embates sobre nuestra vida, como ya lo dije, que sean para seguir confiando más en la gracia del Señor. Dios quiere que la vida del cristiano esté llena de muchas bendiciones. Y una de las plenitudes que tener hacia la meta de Dios son las siguientes. 1 es el supremo llamamiento de Cristo. Dice Corintios 9:25. Pablo compara nuestra vida como una carrera. Y allí Pablo habla acerca del atleta, ¿verdad? Que tiene que ejercitarse. Y dice que ellos corren por un premio espontáneo. Pero nosotros corremos hacia esa meta, hacia un premio eterno, hacia una gloria eterna. El atleta, mire, hoy fueron los juegos estos que hubieron en San Salvador, todo el mundo vinieron, se preparan meses. Y Pablo por eso pone ese ejemplo. Dice, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y la corona a la que se refiere Pablo es a la corona de la vida eterna, a la corona de la patria celestial. Por lo tanto, hermanos, no debemos de desistir, no debemos de cansarnos, no debemos de decir, bueno, yo hasta este año voy a servir y el otro año voy a descansar. No, el cristiano desde que viene a Cristo debe de estar, Pablo por eso pone este ejemplo, que debe de estar constante, preparándonos. Ellos se preparan momentáneamente. Usted ahí ve a los que han sido famosos en el pasado, como el Maico González. Ya él ya tecniquea unas 2 que 3, pero ya la berriuma ya no lo deja. O la señora Eva María Dimas, antes levantaba 300 libras y era ahí, pero hoy quién sabe cómo está. ¿Por qué? Porque es temporal. Es temporal. Pero la corona que Cristo nos ofrece, esa permanece para siempre. Porque no es una corona corruptible, sino una incorruptible. Y por eso nosotros debemos de sentirnos gozosos, porque no luchamos en balde, luchamos por propósitos firmes. Y mire otra de las cuales dice que es la vida eterna con Dios. La vida eterna con Dios. Por eso en San Juan 3:16 dice
que por tal manera amó Dios al mundo. Lo amó tanto que mandó a su único hijo para que muriera por nosotros, porque Él quería asegurar que íbamos a estar juntamente con Él. Dice, Cristo lo dijo, que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos. Imagínense el hijo a la par de su padre y todos nosotros la chorrera que sigue. Esa es una gran bendición de lo que es la vida eterna. Debemos de soñar nosotros con qué glorioso día va a ser ese, donde ya este cuerpo ya no sentirá lo que siente. Mire, estoy incapacitado. A mí me han diagnosticado con bronquitis y yo dije que iba a estar de bla 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 aquí, pero no me ha pasado nada, gracias a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Yo creo que si mi jefe ve el video va a decir que mentía allá donde el doctor. Dice, y por último, dice que tenemos plenitud de vida, que podemos gozarla desde ya en esta tierra. Plenitud de vida. Usted va a decir, ahí sí que me pegó, porque yo ya no puedo ni moverme, me va a decir. Pero está hablando de la plenitud espiritual. Está hablando de la corriente de agua viva que Jesús prometió en aquella gran fiesta que se estaba celebrando del tabernáculo, donde dice que toda aquella gente se estaba yendo vacía. Emocionalismo, porque eso es lo que vive el mundo, emocionalismo. Pero Cristo no nos ofrece emocionalismo. Cristo nos ofrece gozo constante, gozo en el cual usted puede decir, y no es usted la que está agonizando, pero yo estoy rebosando porque ya quiero estar con aquel. ¿Acaso es divino ver un enfermo de esa manera y lo a visitar? Pero le aseguro que cualquiera de nosotros estamos agonizando, y desde que vemos a ver al hermano empezamos a lloriquear y empezamos nosotros como que ore para que me rescate, porque queremos seguir pecando en este mundo, siguiendo la vida perversa que llevamos, y no nos acordamos que si estamos en las manos de Cristo, Él ha prometido darnos vida y vida en abundancia. Por eso dejó la ventana de Lázaro y el rico. Ahí la dejó, una vida de miseria aquel hombre. Pero cuando estaba en el trono con Abraham, allí eran otros 5 pesos para aquel pobre Lázaro. Era una vida de gozo. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Por lo tanto, hermanos, que los problemas no nos alejen del pensamiento de Dios, que las circunstancias no nos alejen del pensamiento de Dios. Cantemos himnos, llenémonos del gozo de Dios, hagamos oraciones a Dios cuando las circunstancias vengan sobre nuestra vida. Cuando los jefes nos salgan amargos, nosotros dirijamos oraciones a Dios y digámosle: Señor, te lo pongo en tus manos. Yo quisiera que te lo llevé ya, pero tené misericordia de él, porque no quiero ser como Jonás. Dígale, mejor convéncelo, llénalo de dicha, y verá que su vida cambia. Y cuando venga a ver usted, verá que el jefe se anda riendo con usted, y usted dirá: bueno, ¿y a este qué le pasó? Pero son las oraciones, hermanos. O cuando hayan conflictos en la casa, que nos llenemos de la gloria de Dios, que nos acordemos que los momentos que esparcimos nosotros pueden ser momentos amargos de hiel, pero a Dios no le agrada eso, porque Él nos ha llamado a paz y a gozo. A paz y a gozo. Dice 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que Dios dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto significa que Dios tiene cuidado sobre nosotros. Dios tiene cuidado sobre nosotros. Nuestros hijos han agonizado más de alguna vez.
pero Dios ha tenido cuidado de nosotros. Probablemente hemos enterrado familiares queridos, pero Dios ha tenido cuidado de nosotros. Probablemente hemos vivido desdichas sobre nuestra vida, amarguras, pero Dios ha tenido cuidado sobre nosotros. Él nos tiene en este lugar para darle glorias y honras. Y por eso nos gloriamos en Dios y nos seguiremos gloriando en Dios, porque no le debemos nuestros actuares a la vida humana, al entorno humano, sino que nuestra vida se la debemos a nuestro Dios. No sé si le da palmas a su Señor. Dios ha sido bueno con nosotros. Él nos ha sostenido y Él ha tenido plenitud sobre cada uno de nosotros. Cierre sus ojos esta noche.